Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 6 casi de la tarde, nos hemos adelantado un minutito, pero es que tenía tantas ganas de tener a nuestro compañero, amigo Javi con nosotros, con su espacio La Delgada Línea de la Sensatez, que no me podía aguantar las ganas y digo, vamos a empezar ya. Así que procedemos al saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y te vemos muy bien acompañado además. Sí, además, ahora que estamos en mitad de verano, va a ser muy importante, aparte de ameno, nos va a dar muchísimos datos muy importantes para llevar mejor el verano. En el caso, esperemos que no, que haya algún incidente, algún accidente, alguna cosita que dices, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y para echarnos un cable con todo esto tenemos a Carlos Moya. Hola, muy buenas tardes a todos, Javier. ¿Qué tal? Que ya estuvo con nosotros en el 2019. Sí. Pero estás igual, ¿eh? Sí, de mayor. Bueno, Carlos, os lo recuerdo, es técnico de SAMU y docente experimentado en soporte vital básico. Sí. Vale, pregunto, ¿cuántos años llevas en la ambulancia? Pues que empecé año 2006-2007, es que no recuerdo bien, pero desde el 2006-2007. Unos 15 años. Sí, aproximadamente, sí. ¿Tienes Siempre en urgencias y en emergencias, siempre, sí. ¿Qué tipo de ambulancias en la que estás tú? Ahora estoy en soporte vital básico y SAMU. Lo que la gente conoce SAMU, que es soporte vital avanzado, y soporte vital básico, que es lo que nosotros conocemos como Bravo. Correcto. ¿Cuántos avisos hay por día de media en Valencia? En Valencia, capital, depende si es para SAMU o si es para soporte vital básico. Para soporte vital básico depende de las zonas. Pero una media aproximada son unos 14 diarios. 14 diarios. 14 diarios por cada ambulancia. ¿Y cuántas ambulancias tenemos? En la comunidad, en Valencia capital en este momento unos SAMUs, entre SAMUs y soporte vital básico habrán unos 35 vehículos. ¿Y eso es suficiente? No, no lo es. O sea, los recortes son para todos. Claro, o sea que tenemos que estar atentos porque en caso de que haya un problema, ¿cuánto se tarda en poder llegar? En teoría, nosotros solemos tardar entre unos 12 a unos 15 minutos, pero estas circunstancias no siempre es matemático. O sea, todo depende de si, por ejemplo, vamos a suponer que vivimos por la zona cercana a la FE. Por lo tanto, nuestro hospital de referencia sería la FE de Valencia. El SAMU que nos correspondería sería el de la FE. Pero vamos a suponer que el SAMU de la FE está haciendo una atención en Catarroja, por ejemplo, por poner un ejemplo. Como ese vehículo está ocupado, el CICU, que es el Centro de Urgencias de la Administración Pública de Sanidad, tiene que buscar la unidad más cercana a tu domicilio. A lo mejor ese SAMU ya no tiene nada que ver con el Hospital La Fe. A lo mejor es el SAMU de El Arnau de Vilanova o es el SAMU de Liria, incluso pueden bajar. O sea que claro. El tiempo oficial es entre 10-15 minutos la asistencia sanitaria. Ahí hablaríamos de una emergencia o una urgencia en domicilio. Pero esto puede cambiar, lógicamente, dependiendo de si esas unidades están o no disponibles. Vale, con estos datos que nos das, queda claro que si sabes cómo actuar en alguna situación que lo requiera, va a ser muy importante. No estamos hablando de un tema baladí, es importante. Claro, lo que yo personalmente, bueno, ya nos conocemos unos años, lo que yo personalmente intento es que la gente se forme para que sepa cómo actuar en prácticamente cualquier situación de urgencia o emergencia en el propio domicilio, también en la vía pública, ¿vale? Porque es lo que yo siempre digo en los cursos en los cuales tú has asistido y has venido ya algunos, y siempre digo lo mismo y es muy fuerte, no lo digo yo, lo dice la ONU, que es la Organización Nacional o Mundial de la Salud, ¿vale? El 64% de la población va a fallecer por una patología cardíaca, o sea, esto hay que tenerlo muy asumido ya, y de los que quedan, pues será por un cáncer, otros serán por un accidente, otros serán por un ictus, pero el 64% de la población va a fallecer por un ictus o por un infarto. Entonces es importante que la población individualmente se intente formar, informar
preparar porque nos va a pasar. La pregunta no es el cómo, sino el cuándo, y el cuándo va a venir. O sea, eso es seguro. ¿Cómo ha evolucionado en estos 5 años precisamente esto que tú estás diciendo? Es decir, ¿hay más centros cardioprotegidos? ¿Qué pasa con la ley? ¿La gente está cogiendo conciencia? A ver, la ley no ha cambiado nada, desgraciadamente. Lugares cardioprotegidos hay muchísimos más, pero de nada sirve tener lugares cardioprotegidos si no hay personal acondicionado que sepa cómo hacer uso de, me imagino que te refieres al desfibrilador, al famoso DEA o DESA que la gente conoce, que lo ve colgado en las paredes de los negocios, almacenes. Si lo tenemos pero no sabemos utilizarlo, es como tener un extintor y no saber cómo apagar un fuego. O sea, es lo mismo. Correcto, o sea que no ha evolucionado nada, pero no. Hay más conciencia por parte de la gente. Hay más concienciación. En saber. Sí, vale, hay más concienciación. Eso es verdad, pero las administraciones públicas no lo ponen fácil. Ya. O sea, eso es que tan cierto es uno como lo otro. Ya. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos. Nos encontramos con un herido por la calle, que siempre es la situación que todo el mundo se imagina, cuando creo que es más en doméstico, ¿no? En domicilio, más que en el exterior, pero bueno, la gente como que piensa más en el exterior. Entonces vamos a ir primero a ese caso. Sí. Nos encontramos con un herido en la calle. Vale, el herido habría que saber qué tipo de herida tiene en primer lugar, si es una hemorragia, si es una pérdida de conciencia, si es una simple caída, habría que averiguar. Importante siempre en todo tipo de accidente es la edad. No es lo mismo que se caiga una persona, un chaval joven de 18 años que conforme se cae se levanta, que una persona anciana pues de unos 70, 80 años o un niño pequeño de 3, 4, 5 años. Las lesiones pueden multiplicarse por 10 dependiendo de la edad. Entonces, la actuación dependerá de lo que nos encontremos. Vale, primero observamos, luego hacemos llamada. Primero, siempre valoramos. Nosotros no diagnosticamos. Los únicos que tienen la potestad de diagnosticar son los médicos. Nosotros, pero eso sí, todo el mundo podemos valorar. Es más, en todos los cursos lo digo. Nosotros todos somos un poco médicos. Si ahora, por ejemplo, yo llego a mi casa y no sé, está mi hija en casa y tiene moco, tiene estornudo y le duele un poco la cabeza, ¿qué es? Un resfriado. Pero no soy médico, pero seguro que lo acierto. ¿Cómo curo un resfriado? Pues con un paracetamol. ¿Necesito acudir a urgencias de un hospital y saturarlo? ¿Necesito desplazarme a un centro de salud y saturarlo? No, lo curo yo mismo. No soy médico, pero todos somos un poco médicos. En esto es exactamente lo mismo. Tenemos que valorar a la víctima. Saber si está consciente, si está inconsciente, si respira, si no respira, si reacciona a estímulos verbales o no verbales, o solo a estímulos dolorosos, para valorar su conciencia. Entonces todo depende del tipo de herido que nos encontremos. Con lo cual primero hacemos una valoración, siempre luego hacemos llamada al 112. Efectivamente. ¿Cómo se hace una llamada correcta al 112? Lo primero, en toda situación de urgencia o emergencia, y no hablo de la típica caída de autobús, que es una laceración, una contusión, no hablo de eso. Lo primero es calma. O sea, es importantísimo mantener la calma en todo momento. Está extremadamente demostrado que si yo actúo con calma en cualquier situación, por muy dura que sea, esa víctima, ya no los familiares, sino esa víctima va a sufrir menos, va a tener unas pulsaciones más adecuadas a su situación, va a sangrar menos y va a tener menos dolor. Si yo no mantengo la calma, todos mis conocimientos se bloquearán y no servirán prácticamente para nada. Es importantísimo primero ser tranquilos, calma, ¿vale? Después, ser claros y concisos en la conversación. Cuando se llama al 112, no se debe de chillar, no se debe de entrar en una conversación excesivamente larga, porque lo importante aquí es, lo primero, por educación, el nombre, el teléfono, el 112 ya lo tiene, o sea, el teléfono 112 no es un teléfono para jugar, es un teléfono para hacer un uso justo de él,
¿vale? No bloquearlo, aunque es muy difícil, pero hay que hacer un buen uso. Entonces, primero es la calma, lo segundo es ser claro y conciso al hablar. Importantísimo. ¿Dónde me encuentro? Nos encontramos, bueno, yo no, porque no estoy en el apartado de locutores o teleoperadores del CICU, pero tengo compañeros que sí que están. Entonces hay personas que se ponen muy nerviosas, es normal, no están acostumbrados, y entonces empiezan a contar todo lo que les está rodeando, todo lo que se está ocurriendo, todo lo que está pasando, pero no nos están diciendo dónde se encuentran. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que retrasa el periodo, el tiempo de la asistencia. Sí, porque, Carlos, una pregunta. ¿No hay opción de que cuando llamas al 112 te geolocalicen directamente y sepan ya en el momento dónde está esa persona? Por si no sabe indicarte o no sabe la calle, no sabe el número, se pone nerviosa, se bloquea y dice, pues no sé, estoy en la calle pero no recuerdo el nombre. Eso existe, es verdad, eso existe. Pero para empezar tenemos que tener un terminal móvil que tenga esa aplicación. Hay una aplicación que nos podemos descargar, pero esto es más a la americana. Aquí todavía en Made in Spain todavía en ese aspecto no somos tan adelantados. Pero sí existe la tecnología, sí. Bueno, entonces tenemos el accidentado o el herido, ya hemos llamado al 112, hemos decidido que hay que empezar a hacer el masaje cardíaco. Entonces, ¿qué es exactamente el RCP? ¿En qué consiste? RCP son las iniciales de reanimación cardiopulmonar, que consta de 30 compresiones, 2 insuflaciones. Desde el 2015 todavía no han cambiado la normativa, por lo tanto las insuflaciones quedan como en un cuarto o quinto plano sobre la maniobra de RCP. En la reanimación cardiopulmonar, las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, incluso tengan o no conocimientos sanitarios, ya no es aconsejable hacer el boca a boca. Es hacer compresiones torácicas continuadas. O sea, el antiguo 32 ahora se ha convertido en el 30, 30, 30, 30, hasta la llegada de los sanitarios o hasta el agotamiento del socorrista, que puede ser que ya no pueda más y ya no puede más, hasta el éxito, que sería, bueno, pues sacar a la víctima de la situación en la que se encuentra, que eso es, la verdad, es muy satisfactorio cuando lo consigues. Y bueno, y en el último caso y el peor es cuando ya desgraciadamente pues la víctima pues fallece. ¿Qué puede ocurrir si no se efectúa correctamente? ¿Qué puede ocurrir? A ver, porque hay gente que tiene miedo a romper costilla, por ejemplo. Sí, pero a ver, al final las personas lo que tenemos que tener en cuenta es miedo ¿a qué? A romper una costilla. ¿Y? O sea, a cambio de la vida. Claro, todos está, o sea, yo salgo de mi casa todos los días y me puede atropellar un coche, me puede caer una maceta de algún balcón, me puede caer, no sé, una rama de un árbol, no sé. O sea, ¿miedo a qué? ¿A romper una costilla? Bueno, bien, vamos a suponer que rompemos una costilla. Bien, la caja torácica se compone de varias costillas, no solamente de una. La función de las costillas, entre una de ellas, es producir, aparte de la protección de la zona torácica y de los órganos que se encuentran dentro de ella, que son los pulmones y el corazón, es hacer de amortiguador a la hora de hacer esa compresión, porque esa compresión, lo que yo consigo con esa compresión es estrujar, exprimir todos esos órganos que hay en el interior de la caja torácica para que salga un poco de aire y para que la sangre del corazón salga, para que se vuelva a llenar, y nosotros somos un poco esa bomba expelente que permitimos que el sistema circulatorio no pare. Y este masaje es obligatorio hacerlo si te encuentras con una persona accidentada que lo necesite. A ver, obligatorio, si la persona tiene los conocimientos y está preparada para ello, sí, es obligatorio, sí. Además, es que es una manera de asistir, como cuando tenemos un accidente, todos somos conscientes de que no nos podemos dar a la fuga. Tenemos que parar el coche, tenemos que asistir, asistir, me refiero, valorar, tenemos que llamar al 112, eso es... Ayudar, vaya. Es ayudar, es colaborar, nada más. Vale. Imaginémonos que en lugar de estar en la calle, estamos en un centro que sí que hay un DEA. Un DEA, sí.
La mayoría, o sea, de hecho, la ley del 2015 lo dice, todos los centros comerciales, campos de fútbol, gimnasios, todos aquellos lugares que el aforo supere X número, que ahora no recuerdo la cantidad, pero tampoco es muy elevada, X número de personas que incluso ya no solamente que puedan entrar a su negocio, sino que pasen por la puerta. Me explico, en un ayuntamiento, por ejemplo, a lo mejor no hay 1.000 personas trabajando, pero por la puerta pasan 5.000, entonces están obligados a tener un desfibrilador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me imagino que quieres llegar a si puedes utilizarlo. Exacto, o no. Claro. A ver. O sea, estás en la calle, está claro, te lanzas, empiezas a hacer el masaje y que sea lo que Dios quiera. Estás en un centro, ves que está el DEA y entonces, ¿qué haces? A ver, las personas, el desfibrilador solo puede ser utilizado por personal que esté preparado. Personal que esté preparado son esas personas que han sido formadas, que hay cursos, que yo soy uno de los instructores que los da, pero hay otros compañeros que también los dan, y tienen que estar formadas. Vale, es decir, ¿Qué ocurriría si una persona que no está formada coge el desfibrilador y lo instala y lo coloca los parches y produce las descargas y la víctima pues o sobrevive o fallece? Pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Lo único que ocurre es que la legislación lo que indica es que el desfibrilador tiene que ser utilizado por personal autorizado o por personal que haya sido formado. Eso es lo que dice la legislación. Vale, con lo cual no hay que tenerle miedo ni a una cosa ni a la otra, es decir, ni al masaje ni a usar el DEA. Además es que si me da miedo utilizar el aparato porque como tiene una descarga de una corriente eléctrica, pues claro, eso asusta más que utilizar mis propias manos. Pero lo que yo he dicho siempre, si yo no sé utilizar el desfibrilador y no sé hacer una RCP, un masaje cardíaco, bueno, puedo hacer otras cosas para colaborar con los socorristas en ese momento que nada tenga que ver con eso. Puedo hacer la llamada telefónica yo, puedo decir dónde nos encontramos, puedo decir qué tenemos y puedo estar ahí a lo que el 112 también nos vaya indicando un poco, porque el 112 también son bastante profesionales y te van indicando paso a paso que tienes que ir haciendo hasta la llegada del equipo sanitario. ¿Tiene sentido que tengamos uno en casa? ¿Cómo tenemos un tensiómetro? No, a ver, un tensiómetro sí, porque la hipertensión, por ejemplo, se ha multiplicado por 100, ¿vale? Lo que hemos notado en urgencias es que en los últimos 12, 15 años se ha multiplicado, o sea, antes había una diferencia entre infartos masculinos y femeninos. Entonces era más común que los hombres se infartaran y que las mujeres no. Ahora ya estamos por igual. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues a la incorporación de la mujer a la vida laboral, afortunadamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces ya también cogen las mismas patologías que los hombres. Madre mía. Sí. Bueno. Imagínate que estamos comiendo una paella y alguien se atraganta. Sí, es el típico atragantamiento muy común en niños pequeños, muy común en personas mayores, pero le puede ocurrir a cualquiera. Para eso tenemos la maniobra de Heimlich, ¿vale? Que consta por una parte de 5 golpes interescapulares, que tienen que ser fuertes y profundos, ¿vale? Y después 5 compresiones abdominales. Vale, esto suena muy, muy bonito, pero luego cuando estás con el que está atragantado, eso se te olvida y entonces cometes errores, como por ejemplo... El error más común es muchas veces... A ver, es que tenemos que diferenciar. El error más común es beber agua, por ejemplo. Bebe que así pasa. Eso es muy común, ¿vale? Hay que recordar que hay 2 tipos de obstrucciones de la vía. Uno está obstrucción de la vía aérea, que es lo que llamamos en sanidad 1 BACE, ¿vale? Obstrucción por cuerpo extraño de la vía aérea. Pero también puede ser una obstrucción esofágica. Y eso seguro que nos ha pasado a todos. Seguro que habéis cogido algún día un trago de agua, y os ha pasado por el esófago, no por la tráquea, y os ha costado hasta que llega al estómago. Y además lo pasas
francamente mal y luego te deja una escozor importante. Entonces, eso es una obstrucción en el esófago que afortunadamente pasa, pero puede llegar a producir también una parada, ¿de acuerdo? Porque la tráquea y el esófago son tubos diferentes. Por la tráquea solamente pasan gases y por el esófago solamente pueden pasar también gases, pero normalmente está diseñado para pasar sólidos y líquidos. Pero la tráquea tiene forma de C, de herradura, y el esófago sí que es un tubo flexible que va aumentando y disminuyendo de tamaño a la vez que baja el bolo alimenticio. Bueno, es un poco complejo. Pero es un poco complejo. Pero, o sea, a mí lo que me gustaría es conseguir que la gente le pierda el miedo a intentar ayudar, claro, y sobre todo a no cometer los errores que son fácilmente... Importante, cualquier persona que se esté atragantando, que tosa, eso quiere decir que respira. ¿Cómo que tenemos que actuar? Simple y llanamente seguir incitando a que esa persona siga tosiendo. No hay que darle palmadas en la espalda, no hay que achucharlos, no hay que menearlos, no hay que agitarlos, nada. Ponerlos de pie sería un buen consejo. ¿Por qué ponerlos de pie? Porque a la hora de yo hacer la maniobra de Hemblitz, llegado el momento de que hubiera la necesidad de hacerlo, entonces ya es un tiempo que yo ya me he ganado y ya tengo a la víctima como más preparada para mí, por decirlo de alguna manera. Pero incitarle única y exclusivamente a que tosa. Es muy común, bebe agua. No, si bebes agua, aumentas más esa presión. ¿De acuerdo? Entonces, no. Tiene que pasar. ¿Cómo? También hay que mantener la calma. Porque la misma víctima muchas veces se sofoca y entra como en un estado de ansiedad. Eso lo que provoca es una mayor asfixia. Porque a mayor pulsaciones, mayor respiraciones, que es lo que se llamaría taquipnea, más respiraciones de las normales, y entonces empiezas a entrar en un círculo vicioso que lo que crea es que te asfixies más. ¿Vale? Así es que calma, ya irá pasando. Eso sí es esofágico, ya irá bajando. Y si es traqueal, que pasaría a los pulmones, entonces mientras toso es porque respiro, meto aire y una forma de defensa de los pulmones, de mi sistema inmunitario, de mi sistema defensivo, es expulsar el objeto que tengo en los pulmones. ¿Cómo lo expulso? Con la tos. Entonces, cualquier víctima que en ese momento esté tosiendo, simple y llanamente es incitar a que siga tosiendo. Nada más. En cualquier caso, es mejor estar mal acompañado que solo. Sí, porque la automaniobra de Hemblitz, o sea, yo siempre he dicho que hay que llevarse bien con los vecinos, porque en como tengas una obstrucción y te sientas solo, la automaniobra de Hemblitz es compleja y no es fácil. Pero me quieres decir que tú estás en tu casa, te estás atragantando y atragantándote, sales al rellano, tocas al timbre del vecino, sale el vecino, ve que te estás atragantando y tú... Sí, a ver, si el vecino tiene claro que es una maniobra de Hemblitz, pero además si no te cogen los paquetes de Amazon, te van a hacer eso. Sí, a ver, ahora hay extractores como si fueran desatascadores de desagüe, que hay algunos que, bueno, pues tienen están sus críticos y sus no críticos, ¿no? Hay personas que están a favor y otras personas que están en contra. Como todo en la vida, son aparatos que hay que hacer un buen uso de ellos, ¿vale? Son unos extractores que hay, como si fuera un desatascador. Bueno, hemos hablado del DEA, del tensiómetro, de algunas cosillas que la gente tiene en casa, pero no hablamos del balón resucitador. ¿Es importante? Claro, para mí como sanitario sí, porque ya que el famoso, en reanimación cardiopulmonar, como he dicho antes, el boca a boca se ha extinguido. Pero yo como sanitario dentro de la ambulancia o en una emergencia intrahospitalaria, o sea, dentro de un hospital, nosotros ahí sí que hacemos el boca a boca. Lo único que ocurre es que el boca a boca no lo hacemos con un contacto físico entre ser humano y ser humano. Para eso tenemos el balón resucitador en el cual administramos oxígeno al 100%. ¿Pero tendría sentido tener, no sé, en casa, por ejemplo? No, porque necesitarías una persona que te hiciera la maniobra, las compresiones, y luego otra persona que te hiciera las insuflaciones con el balón resucitador. Entonces, claro, sería muy complejo y normalmente es, bueno, si son sanitarios y están preparados, pues adelante, porque te van a mantener oxigenado, especialmente tu cerebro. No hay que olvidar que el cerebro se alimenta básicamente de dos cosas:
de glucosa y de oxígeno. Si yo me quedo sin glucosa en sangre, podré tener mareos, pérdida de conciencia, descoordinación psicomotriz, incluso olor del aliento a manzanas podridas. Es muy común que la gente a lo mejor crea que alguien está ebrio, borracho, y realmente tiene una hipoglucemia. Es muy común y esto pasa muy asiduamente, ¿vale? Y cada vez hay más diabéticos en el mundo. Entonces, se trata un poco de... Tampoco hay que... Lo importante aquí es saber muchas veces, ya no tanto el por qué ocurren las cosas, sino cómo debería de actuar. Por eso yo he sido siempre un defensor de que esto hay que empezar en los colegios. Hay que empezar no en bachiller, no. Claro, hay que empezar en la ESO, o mucho antes, es que eso es lo que primaria. Es lo que te iba a decir, es decir, estamos aquí planteándonos cómo socorrer al familiar, al desconocido incluso, y pensar también en la protección a los niños. Pero ¿qué pasa si estás con tu hijo y a ti te pasa algo? Es decir, que se han dado casos que los niños, sin saber, pero por puro instinto, han sido capaces de ayudar. Entonces, ¿por qué no se toma atención a esto? Porque los niños lo primero que tienen es lo que se denomina mente abierta. O sea, tienen un poder de adquirir conocimientos impresionantes. Entonces ellos ven una película y a lo mejor esa película no le han explicado a los padres lo que tienen que hacer en el caso de que a ellos les ocurra algo, pero han visto la serie CSI o han visto vete tú a saber qué, y ellos al final son loros, ellos imitan lo que hacen sus padres, lo que hacen los adultos, y entonces actúan de esa manera. Sí que es verdad que hay padres que se han preocupado de educar a sus hijos de esa manera, porque a lo mejor dentro de esa familia pues hay algún padre que es médico, o una madre que es médica o traumatóloga o cirujano, ginecólogo, me da igual, y entonces pues ha dicho, pues mira, si alguna vez nos ocurriera algo, llamas al 112 y sobre todo di dónde estás y le abres la puerta, ¿vale? Pues con eso ya es suficiente. O sea, simplemente esos 3 pasos, coger, descolgar el teléfono, y además los niños hoy tecnológicamente están súper adelantados, súper avanzados, además que nosotros. Sí, sí, no, desde luego. Y para terminar con el tema del RCP, que no lo hemos explicado bien, y para hacer un poquito de hincapié, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo pondríamos las manos y en qué punto? Lo primero, solamente tenemos que utilizar el talón de nuestra mano maestra. Por ejemplo, yo soy diestro, entonces solamente utilizaría el talón de mi mano derecha. Si hay alguien zurdo, utilizaría solo el talón de su mano izquierda, ¿de acuerdo? Hay que entrelazar los dedos de una mano y de la otra, palanquear para extraer el talón y que nuestros brazos queden completamente rectos, ¿vale? Estas compresiones se hacen en el centro del esternón. Es muy importante también aprender a medir los esternones, ¿vale? Los esternones se pueden medir en algunos casos visualmente, pero también se pueden medir haciendo una palpación o con el tacto, con la punta de los dedos. Siempre lo digo en los cursos. Los sanitarios no sobamos, palpamos o tocamos. Tocamos con las yemas de los dedos, buscamos pulsos, radiales, carotídeos, poplíteos, pedios, ¿de acuerdo? O podemos hacer movilizaciones de extremidades con las manos para ver si intentar diferenciar un esguince de primero o segundo grado, quizás una fractura, porque hay una crepitación ósea. O sea, el mundo sanitario es muy amplio, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema, simplemente es eso, es ser conscientes de que tenemos que estar preparados, porque todos tenemos abuelos, tenemos abuelitos, tenemos hijos, tenemos mujeres, suegras también. y cuñado. Y cuñados. Pero bueno, hay que actuar con todos igual. Por lo menos intentarlo. O sea, simplemente es recordar que las compresiones torácicas tienen que hacerse a un buen ritmo, a una buena profundidad, en el lugar correcto y intentar aguantar el máximo tiempo posible. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un ser humano haciendo una RCP? Bueno, esto ya depende de la capacidad muscular de cada ser humano. Hay hombres que tienen la capacidad de aguantar a lo mejor 30 minutos. Hay mujeres que también. Hay hombres que tienen la capacidad de aguantar 10 minutos. Hay hombres que no saben hacer una RCP de calidad. Yo esto lo veo en los cursos. Además, justamente que tú lo viste, tenemos, sí. tenemos unos maniquís que
Bueno, en Formación La Peña tenemos unos maniquíes que te examinan ellos. Ujú. O sea, yo no te examino. Tú ves unas lucecitas y si yo te digo, tú tienes que ver 2 luces verdes. Pues, si ves una luz roja significa que has excedido la profundidad. Si ves una amarilla te darás cuenta de que has excedido la velocidad. Tienes que ver 2 puntos verdes, ¿no? Entonces Ujú. al final es el mismo alumno es el que se examina. Hoy afortunadamente los maniquíes, los muñecos van súper preparados, súper preparados. Bueno, en cualquier caso, sin miedo, la gente tiene que actuar. Tiene que actuar. O sea, Y- la gente tiene que pensar. Imaginemos que yo por miedo no actúo. Además, voy a ser un poco brusco con esto para ver si la sociedad despierta. Sí, aprovecha, por favor. ¿Vale? Vamos a suponer que es tu madre la que está enferma y yo no actúo. ¿Cómo te sentaría? Sí. ¿Vale? Pues la madre del otro es igual de madre que la tuya. O sea, esta es la realidad. Y esto es así. Y tenemos que actuar. Y no podemos hacer como que no. Porque es muy común que la gente vea y se crea que se va a meter en un problema, que se va a meter en un follón. Y entonces, ¿qué hace? Pues hace como que no ha visto, que se nos suele dar bastante bien a la sociedad, o cualquier cosa de estas. O sea, no hay que tener miedo. O sea, al final, ¿qué es coger un teléfono? Si lo tenemos en el bolsillo, o justamente estamos whatsappeando con la amiga en este momento. O sea, pues coges el teléfono y dices, espera un momento, llamas al 112, comunicas lo que hay y puedes seguir chateando con tu amiga sin ningún problema. Bueno, esperemos que la gente lo asuma y se lancen Sí. para intentar ayudar. Y bueno, ya que estamos en verano, si me lo permites, Sí, claro. Quemaduras del sol, haciendo la paella o una torrada de chulles. Bueno, hay que diferenciar. Claro. Hay que diferenciar entre las quemaduras solares, Por eso te ¿vale? decía. Importantísimo que la sociedad sea consciente, no soy dermatólogo, pero que la sociedad sea consciente de que ya hay un aumento de un 30% de melanomas de piel. Uf, eso es mucho. ¿Vale? Claro, porque la quemadura solar que yo me hice cuando tenía 16 años, que me iba a la playa de la Patacona, que me lo pasaba súper bien, ¿vale? Es esa pequita que yo tenía, ahora es un melanoma de piel, es un cáncer, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo la protección. La protección. Vamos a suponer que aún con protección pues no me la he puesto bien, o no me he puesto el factor que mi piel necesita, o me he pasado con el tiempo, o me he bañado demasiado y he perdido ese factor protector. Y llego a mi casa y me encuentro pues un poquito color gamba, Ujú, ¿vale? ujú. Bueno, hay remedios caseros que funcionan súper bien, ¿vale? Los paños de vinagre de toda la vida de la abuela funcionan súper bien, porque lo que necesito es reducir el calor de la piel. ¿Cómo? Enfriándola. Claro, no puedo enfriarla rápidamente porque sería excesivamente doloroso, y el cambio térmico también podría producirme algún tipo de problema. Los pañitos de vinagre van súper bien, pero Ujú. súper bien, incluso hasta cuando tenemos hipertermia, que sería fiebre, ¿vale? Van súper bien los paños de vinagre, ponerlos en las extremidades porque absorben el calor, ¿vale? Luego tenemos que diferenciar el de las quemaduras por aceites, que sería el del huevo frito o todo esto. Ujú. Si me sale una ampolla, también denominada flictena, algo muy importante es aplicar agua del grifo, ¿vale? Durante unos 5 o 6 minutos, ¿vale? Luego tenemos diferentes cremas en el mercado, dígase Silvederma, por ejemplo, funciona súper bien. Pero hay otras marcas que también funcionan súper bien. Pero lo más importante es no reventarnos la ampolla, ¿vale? La ampolla es nuestro apósito natural, estéril, que va a curar y secar nuestra herida. Si yo reviento esa ampolla y esa agua sale al exterior, ya hay una puerta abierta por la cual pueden entrar virus y bacterias. Lo peor de una quemadura es el peligro de deshidratación y de infección. Entonces, Ujú. si yo hago un agujero en la piel, es una puerta que dejo abierta a posibles infecciones. Picaduras. Normalmente en estas épocas, pues más de mosquitos, ¿no? Bueno, y de avispas y de abejas, ¿no? Pues sería lo más. Bueno, tenemos las medusas también en Valencia. Sí. Bueno, para los mosquitos la verdad es que es un mundo
lo que tenemos de sprays, de que si la citronela, que si la planta tal, que si la cual, depende. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay erupciones cutáneas muy fuertes ante las picaduras de los mosquitos. Antiguamente se achacaba a que en los campos se sulfataba con productos excesivamente tóxicos, que la Comunidad Económica Europea ya no permite hacer uso de ellos, y entonces se asociaba a que las picaduras de los mosquitos, que es curioso, pica la hembra, no pica el macho. Ahí lo dejo. No, es curioso, pero es verdad, pica la hembra, necesita sangre para procrear. Entonces, entre otras cosas, pero necesita sangre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay varias, hay cremas, hay pomadas, remedios caseros, agua, jabón y frío. Otro remedio casero que funciona muy bien, amoníaco. A ver, cuando digo amoníaco, no es que ponga la pierna o ponga el pie y me eche el amoníaco a chorro. Vamos a ver, pues se coge una gasita, se empapa un poquito y hacemos movimientos circulares sobre la picadura y notaremos el alivio de inmediato. Y me da igual el amoníaco que sea el más barato del mercado. O sea, no amoníaco. No. Funciona súper bien. Otro clásico del verano, el corte de digestión. El corte de digestión es muy común. De hecho, este año en las playas no sé si llevamos 35 o 36 fallecidos ya. ¿Qué dices? Sí, en la Comunidad Valenciana, sí. Sí. ¿Y exactamente cómo se produce el corte de digestión? El corte de digestión realmente es simple. O sea, para yo hacer la digestión en mi organismo necesito una acumulación de sangre. Entonces, yo me alimento, ese alimento llega a mi estómago hace unos movimientos involuntarios, ¿vale? Que lo que hace es triturar, amasar, llamémoslo diluir, disolver, pongámosle el nombre que queramos, pero lo que hace realmente es como si fuera una máquina que mueve todo mi bolo alimenticio para convertirlo en una pasta lo más licuada posible para que mi intestino absorba los minerales que yo necesito de ese alimento que he ingerido, ¿vale? Entonces necesito una concentración mayor de sangre en mi estómago, en mi zona abdominal, para que se produzca ese intercambio de minerales, de sales que necesita mi intestino en mi sistema circulatorio para que alimente mis órganos y para que se produzca esa digestión. De hecho, si nos damos cuenta, además yo hago una pregunta así pues a los teleoyentes y a vosotros, ¿no os dais cuenta que cuando coméis sudáis más? Uh-huh. Luego dejáis de comer y parece que ya hemos dejado de sudar. Sí. ¿Vale? Porque realmente se aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque hay una fricción en mi sistema abdominal. Hay una fricción, ahí se están moviendo cosas. ¿De acuerdo? Están moviendo los intestinos, se está moviendo el estómago, el páncreas, el hígado, ahí se está moviendo todo, por eso empezamos a sudar. Y hay una concentración de sangre en esa zona porque en ese momento está trabajando a un nivel elevado, porque hay que destruir lo que no necesitamos y hay que absorber lo que necesitamos, y para eso tengo que masajearlo, triturarlo y hacerlo lo más líquido posible para que la absorción en el intestino sea lo más fácil posible. Bueno, yo con dos cositas ya te dejaría tranquilo por hoy. Que lo más curioso, a ver, hablando de muertes, el curioso igual no es lo mejor, pero para que la gente sea consciente de lo fácil que es perder la vida en un accidente, no de coche me refiero, sino en un accidente doméstico, no sé, ¿qué acción te ha podido sorprender más en tu carrera de algo que se podía haber evitado, que nadie a lo mejor lo piensa y que te estás jugando la vida? Pues mira, las bañeras. Las bañeras. Sí. Especialmente con las personas mayores, pero ya da igual, porque las bañeras resbalan. Los cuartos de baño no suelen ser estancias muy grandes,
Por lo tanto, la distancia entre la bañera, la pila, o el mueble de la pila del cuarto de baño, o la cisterna del váter, o el bidé, o el grifo del bidé, no suele estar no suele haber mucha distancia. Entonces, los resbalones tanto al acceso como a la salida suelen ser bastante habituales. También hay que recordar que hay una pieza de hierro en la pared que se llama grifo, que si te pegas en un mal sitio te quedas ahí. Vale, de lo que se desprende que un consejo sería que te pongas el asa ese famoso para... O asas o accesos fáciles o duchas. Correcto. Gastamos menos agua y al final la utilidad es la misma. ¿Y qué consejo o qué mensaje, mejor dicho, darías a la gente después de todo lo que hemos estado comentando? Un poco como resumen. O sea, que se formen, que se preparen, que estemos preparados. De la misma manera que miramos el carro de la compra para ver si gastamos mucho o poco, pues esto es igual. Bueno, la verdad es que viendo el número de ambulancias, el número de habitantes... Y cada vez hay menos. El número de llamadas, la verdad es que... Cada vez hay menos ambulancias. Sí, y eso repercute en la población, lógicamente. Y aprovechando, Carlos, porque Javi me ha puesto la pelota ahí delante para poder hacerte la pregunta, cuando hablas de formación, en verano es muy habitual que hayan festivales de música. Hemos tenido el Zebra, el FIF, Love to Rock en Valencia, el Medusa. El Medusa. Sí, yo he estado. Varios conciertos. ¿Realmente hay puntos con desfibriladores, personal sanitario que, digamos, sepa actuar? Porque estamos hablando de festivales donde se adjunta muchísima gente, que muchas veces los conciertos es en unas horas donde el calor pega bastante fuerte, donde se junta alcohol, porque hay bastante cerveza, y otras cosas que no voy a nombrar, pero que pueden haber perfectamente. Mejor no. Y puede ser una combinación un poco peligrosa, por decirlo de alguna manera, si no hay nadie que, si pasa algo en un momento dado, pueda actuar. A ver, cuando salga de aquí me iré a casa, me descansaré un poco, cenaré y justamente me voy a un pueblo de la zona de Alicante, y me voy a dejar ahí, y justamente voy a una disco móvil hasta las 7 de la mañana. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si hay sanitarios, no hay problema, porque nosotros tenemos en las ambulancias todo lo necesario para revertir ese tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, a veces se consigue y otras no. Esto los teleoyentes tienen que tenerlo claro. ¿Vale? O sea, nosotros hacemos todo lo posible por salvar la vida de las personas, pero desgraciadamente a lo mejor es su día y, claro, y da igual eso, lo que hagas. Eso es inevitable, no puedes hacer más, ¿no? Pero mientras hayan sanitarios cerca, la verdad es que se suelen solventar las cosas bastante bien. La víctima, lo más importante es que no le queden efectos secundarios transcurrido esa situación de crisis. En el caso de que sea alcohol, pues hoy estamos bastante acostumbrados a ese tema. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las drogas, porque primero se mezclan, segundo las cantidades no se controlan, tercero realmente no saben lo que se están metiendo. Y si las paredes de las ambulancias hablaran, la gente quedaría muy sorprendida, sobre todo los padres. Sí. Madre mía. Bueno, pues yo por mi parte te deseo muchísima suerte para esta noche. Seguro que sí. Que tienes guardia, que no... Seguro que sí. Que sea la cosa tranquila. Sí, seguro. Muchísimas gracias por haber venido. A vuestra disposición. Que siempre nos aclaras y nos explicas muy bien las cosas. Y sobre todo, mi intención, que era un poco que la gente se vaya poco a poco concienciando en que, bueno, podrás saber más o podrás saber menos, no tengas miedo, inténtalo. Claro, siempre. Y si no, fórmate, o sea, busca internet, o sea, no fórmate por internet, sino busca lugares donde la gente que te va a enseñar, que esté preparada, que tenga experiencia, pregunta. Siempre digo lo mismo, si alguien quiere buscar un médico, por ejemplo, una mujer, da igual, pongo un ejemplo de una mujer, pero que quiere hacerse una intervención quirúrgica, un aumento de pecho, ¿se va al primer cirujano plástico que conoce? No, seguramente buscará buscará opiniones de varias personas. Pues esto es igual. Los docentes todos somos docentes, pero cada uno, pues a lo mejor por su experiencia, por su forma de transmitir, por los ejemplos que pone, a lo mejor es más fácil que otros. Pero
es un docente igual como yo. ¿Sabes? O sea, Pues- entonces, importante es formarse. Pues esperemos que nos hagan caso y que sea un verano tranquilo. Sí. Pues claro, Y si no, para eso estamos nosotros. muchísimas gracias, A vosotros. José, qué maravilla. Sí, sí, la verdad es que sí, todo un placer el poder contar con personal tan autorizado para hablar de esta materia tan necesaria, porque esta semana mismo hemos tenido una mujer que ha muerto por un infarto al enterarse de la muerte de su hija, otra mujer en Playamonte, un señor en Playamonte que ha salido del agua y al salir del agua al lado de un infarto se quedó fulminado, pese a que los socorristas han intentado hacer todo lo que han podido, pero no ha sido posible. Es decir, estamos viendo muchos casos de infartos, de accidentes que a lo mejor si te toca, no se puede evitar, pero al menos si hay alguien que sabe qué hacer, pues a lo mejor la partida está más igualada y puedes pasar turno, no te toca a ti. Pero bueno, Claro, tiene el que haber alguien que tiempo- pueda hacerlo. El tiempo es lo principal. Tiempo de reacción. El tiempo de reacción. Claro, porque es lo que decías, y ya con esto terminamos, importante, no tanto el salvar la vida, que sí, sino contra más tiempo, o mejor dicho, menos tiempo tardes, más posibilidades que esa persona, si se recupere bien. Que no haya Efectivamente. problemas cerebrales, que no haya ningún tipo de problema este. Dice, se ha recuperado, sí, pero es que a lo mejor las consecuencias, si se hubiera actuado 10 segundos antes o un minuto antes, no hubieran sido estas. Es justo así. Sí. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Conclusión, fórmate y llévate bien con los vecinos. Exacto. Y disfruta el verano y no bebas mucho. Gracias, muchas gracias. Buenas A tardes. vosotros. Hasta luego. Hasta luego.